Hello, 8th graders, how are you? Today we're going to be helping you with your worksheet number 7, presenting an app. You're going to use all your oral skills. Are you ready? Let's begin. Okay, in the first part of your worksheet number 7, you're going to find a reading comprehension activity. So, in the first part, you have to read the text here and choose the correct name for each paragraph. Okay, the same activity that we used in the previous worksheet. You have 1, 2, 3, 4 alternatives, but you only have 3 paragraphs. Okay, then you're gonna work in the exercise number 2 regarding reading comprehension. You have to draw a timeline in your notebook, en tu cuaderno. Vas a dibujar una línea del tiempo, indicating the most important events in Alan Turing's life. Okay, the character here in the reading. And we gave you some examples in order to guide you in this activity. Okay, and final task related to reading comprehension is to answer the following 2 questions. Now let's continue with listening comprehension. In this opportunity, you have to click the link here and watch the video and choose the correct alternative. Nosotros repetimos este mismo ejercicio en esta guía número 7 para que los que no pudieron hacer la vez anterior la puedan hacer ahora y vamos a guiarlos de mejor forma en la próxima tutoría. Okay, now let's continue with use of language. Ustedes vienen trabajando en un proyecto, ¿cierto? En grupo. Ahora es tiempo de que hablemos de ese proyecto. Speaking time. So here are the instructions. You have created an app. Now it's time to talk about it. Prepare your speech and give an oral presentation in a Zoom tutoring for your class and teacher. So, ustedes han estado trabajando desde la guía número 5 en esta app. Y esta es un poco como la etapa final, ¿cierto? Donde vamos a tener que hablar sobre lo que hemos creado. So, let's go through the instructions. Number 1, check on the PPT presentation as a guideline. Okay, number 1. Voy a darte algunas instrucciones en las siguientes slides. Number 2, your oral presentation should be divided in 4 sections. Okay? The cover, ¿cierto? Introduction, body, and conclusion. Okay, voy a explicar cada una de esas etapas más adelante. Number 3, include all the information from worksheet number 5 and number 6. Okay, create slides with some information and images in a PPT format with your group. Entonces van a tener que trabajar en un formato PPT, PowerPoint Presentation, para poder después presentarlo en una tutoría. Si ustedes tienen algún problema, no tienen computador, pueden hacerlo old-fashioned way, con cartulinas o como ustedes lo prefieran hacer. ¿Okay? Siempre avisándoles al profesor que tienen ese inconveniente con el PowerPoint. Number 5, coordinate with your group interactions and turns for speaking. ¿Okay? Entonces tienes que organizarte con tu grupo para ver quién va a hablar primero, quién va a hablar de la cover, de la introduction, body, and conclusion. And finally, number 6, listen carefully to the rest of your group, of the groups, and interact with them by doing questions. Eso es importante porque tienen que interactuar con el resto de grupos que va a presentar la app y cómo interactúan a través de preguntas. Okay, let's continue with the next step. So, this is very important. It says, if you haven't finished the previous steps from 1 to 7, you should do that first and then continue with this worksheet number 7. Lo que dice aquí es que si tú todavía estás atrasado o atrasada con tu grupo y no has realizado los avances en la guía 5 y 6, debes hacer eso
primero para poder continuar con esta etapa que ya es la etapa final. Here there is a list of questions for interacting during our presentations, ¿ok? Están algunas de las preguntas que hemos trabajado durante las guías, ¿ok? Entonces, si hay algún grupo que no habló sobre esto, tú puedes hacerles esas preguntas. Y también usar tu creatividad y crear 3 more questions, ¿ok? En esta parte tienes que crear 3 preguntas más sobre lo que te gustaría saber acerca de las apps de los otros grupos, ¿ok? Now, let's go with the steps. Oral Presentation Guideline. Aquí vamos a guiar cada una de las secciones para que tengan un mejor resultado, ¿ok? Entonces, your group should divide the information and speech in 4 sections. Ya habíamos hablado de esto. Cover, Introduction, Body, and Conclusion. Let's check how each section should look like. Let's go with the first one. Aquí te presentamos un ejemplo, ¿ok? Tú puedes hacerlo como quieras y usando la creatividad como tú prefieras en tu grupo. Pero ¿qué debe incluir la primera parte? La portada. You should include the logo of the school here. If you don't have the logo, you can ask your teacher for it. ¿Ok? Si no lo tienes, les preguntas a tus profesores y te lo podemos enviar. Letter B, logo of your app. ¿Se acuerdan que ustedes tenían que crear un logo? Aquí está, debe ir in the cover. Members of your team. ¿Quiénes son los integrantes de tu grupo? And date of the presentation. Okay, now let's go with the introduction. In this section, you are going to include the reasons for creating this specific app. Entonces, en la parte de la introducción, tú vas a ocupar la información descrita o escrita en la sección número 2 de la guía número 5. ¿Se acuerdan? With your group, think about 3 common issues or problems that teenagers have. Y tienes que ponerlas en tu PowerPoint o si quieres solamente listarlas. For example, watching TV, watch videos, learn new things. Escribir poco en las diapositivas y el resto lo pueden hablar. Esa es la idea, ¿ok? Las diapositivas con la menos información posible para que no genere confusión. Now, let's continue with the body section of your presentation. This section is going to be divided in 3 different paragraphs. Okay, pay attention. Number 1, include the answers written in step number 3. This one, worksheet number 5. Okay, pay attention to that. Number 2, the body also includes the answers written in step number 4. Here, worksheet number 5. And finally, number 3, include the answers written in step number 5, worksheet number 6. Okay, this part. Now, let's see how each section should look like. Okay, see, body step number 3. Remember, you're going to divide in 3 the following information in the body of your presentation. Let's see the first one, this. Step number 3, app content. Remember that you have to use the possessive adjectives in this part, our, in the most of the cases, okay? So, for example, aquí te damos un ejemplo. Our app can be used to blah, blah, blah. Our app can be used to learn blah, blah, blah. O in 8th graders, que es el nombre de la app que creamos como ejemplo, you can find blah, blah, blah. Okay? So, remember that the less information you put in your slides, the better. Okay? La menos información que pongas en las slides, mejor, porque la idea principal en esta parte del proyecto es que tú ocupes las habilidades productivas, speaking time, okay? Now, let's see the next one. Body, step 4. The questions, remember, in step 4? So, specific information about the app. Aquí te damos un ejemplo, pero tú puedes poner otros títulos para hacerlo más llamativo para tus compañeros y tu profesor o profesora. This app shows videos from all over the world. Aquí nosotros incluimos los ejemplos que te hemos dado.
Recuerda que también puedes ocupar imágenes, incluso poner solo las imágenes y hablar el resto, ¿ok? Describir el resto by speaking. This app can be found. No es necesario que tú pongas las preguntas en los slides. Vamos a trabajar mayormente con las respuestas de estas etapas, ¿ok? And finally, step number 5, objective audience, ¿ok? ¿Y quién puede usar tu app? ¿Quién no puede usar tu app? Entonces, como esto tú ya lo tienes listo en las guías anteriores, solamente tienes que escribir aquí un detalle y darlo a conocer a tus compañeros o tus compañeras. Puedes poner como un inicio así, our app should be used, our app shouldn't be used, o puedes poner should and shouldn't y después hablar. Eso va a depender de la creatividad de tu grupo. ¿Ok? And final part of your presentation, conclusion. In this section, you're going to include answers from step number 7. Este era el paso número 7 de tu guía. Worksheet number 6. ¿Ok? Tenías que responderla en la guía número 6, pero también tenías esta información en la número 5. It's like the summary of the most important ideas you wanted to share with the audience in order to sell your app. ¿Ok? En esta parte es donde nosotros tenemos que incentivar a las personas a que compren nuestra app o a que la bajen, ¿verdad? De la plataforma que tú decidiste donde va a estar esta app. So, selling the app, or you can include another title, okay, for the slides. Y recuerda, muy importante, que en esta parte tienes que sí o sí incluir en las oraciones should and the connector so. Por eso lo dejamos marcado en estos ejemplos. So, my classmates should, bla, 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 so they, bla, bla, bla. ¿Te fijas? Recuerdan que debieran usarla y esta primera oración trae una consecuencia, por eso está separado con el so. ¿Ok? Here we have an examples. Different examples. Teenagers, babies, people of all ages, etc. Okay, once you finish, you can interact with the rest of the audience. So, interaction questions during presentations. Once you've finished your presentation, people from the audience could ask you some questions. So, be prepared and say, do you have any questions? ¿Tienes alguna pregunta? Entonces, esto le va a ocurrir a cada uno de los grupos. Tiene que estar preparado en el caso de que otras personas, la profesora o otros grupos, hagan preguntas acerca de tu app, ¿ok? So, be prepared. Now, we're going to give you some speaking tips and something more. So, recuerda, rehearse and prepare your speech well. ¿Okay? Tienes que estar bien preparado y ensayar con tu grupo. This is a prepared speech, no prepared reading. ¿Ok? La idea es que ocupamos la habilidad de speaking y no tanto leer, así que esa es la idea de no poner tanta información en las diapositivas, porque lo importante es que tú te aprendas lo que tienes que decir. Ok, rehearse with your group in advance using the PPT presentation. Esto es importante, tener tu presentación PowerPoint lista para que así puedas repasar la información y ensayar con tu grupo. Write only a few words in short sentences on the PPT slides. ¿Okay? Lo que venimos repitiendo. Escribe solo unas pocas palabras y oraciones cortas. Use visual and images to make your presentation more appealing. Entonces, para hacer más atractiva tu presentación, incluye imágenes, visuals y todo lo que quieras poner para que sea más atractivo para el público que te está escuchando. Ok, more public speaking tips. Vamos a darte otros tips cuando estés haciendo una presentación oral, pero no solo a través de Zoom, sino que una vez que ya volvamos también a clases presenciales, hay algunos tips que debes poner en práctica para estar más relajado, para que tenga un mejor resultado tu presentación. So, regarding diction, okay, la dicción. It says speak clearly, speak slowly, separate each word. ¿Ok? Tienes que hablar claramente,
hablar lentamente y separar cada una de las palabras, ¿ok? Para que te entendamos de mejor manera. Posture. La postura. Stand straight, ¿ok? Así que tienes que estar derecho en la cámara en este caso. Relax yourself, relax your shoulders. Tienes que estar relajado. Y aquí dice bend your knees, como para liberar tensión, ¿cierto? Pero en este caso de la presentación por Zoom no es necesario. Expression, esto es importante. Dice, vary your volume. Variar tu volumen cuando estás hablando. For example, if you're speaking something important, ¿cierto? Tienes que hablar con emoción, como dice ahí. Match your gestures with your words, ¿ok? Entonces usando las manos, ¿cierto? Todo lo que es gestual también llama la atención del público que te está escuchando y que te está viendo. Regarding to focus. Maintain eye contact. Esto es muy importante durante la presentación por Zoom y una en clases presenciales. Tienes que mantener el contacto visual con quienes te están escuchando. Carry notes cards. Es importante que tengas tu torpedito, ¿cierto?, al lado con algunas frases o palabras que tú te diste cuenta que cuando ensayaste siempre se te olvidaban. Entonces eso te va a ayudar a recordar. And finally, practice, practice, and practice. More tips, final tips. Start planning your oral presentation way in advance. Prepárala con tiempo. Don't leave everything for the last minute. No dejemos para el final. Porque esto te va a causar estrés innecesario y ansiedad. Calm down, calmado, calmada. If you're well prepared, you will be fine. Estarás bien. You're not perfect. If something goes wrong, you build on it for next time. ¿Ok? Esto es práctica para lo que se nos viene el próximo año en presentaciones orales, así que tranquilo y tranquila. ¿Ok? Finally, just be yourself and breathe. ¿Ok? Speaking is fun. Let's practice about that. Nos vemos en una próxima tutoría. Bye bye.